Bienvenidos a la sesión número 5 del seminario Repensar la Física. Mi nombre es Francisco Javier Ramírez Castellanos, maestro de Física del Departamento de Biofísica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. También contamos con el maestro Víctor Hugo Luna, coordinador del seminario Repensar la Bioquímica, que estaremos aquí participando como dialogantes, y para lo cual tenemos a nuestro invitado de honor, el doctor Juan Azorín Nieto, que es docente investigador del Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando a nuestra videoconferencia. Bien, antes de comenzar propiamente con el diálogo, vamos a ver una breve semblanza de la trayectoria del doctor Juan Azorín Nieto, a quien le agradecemos mucho su presencia en el seminario. Corre video, por favor. La dosimetría de radiación es fundamental en las aplicaciones de la radiación y radioisótopos, especialmente en física médica, pues es el cálculo de la dosis absorbida en tejidos y materia como resultado de la exposición a la radiación ionizante, tanto de manera directa como indirecta. Las radiaciones ionizantes más usadas en diagnóstico y radioterapia son los rayos X, radiación gamma y partículas beta. Sin embargo, electrones de alta energía, partículas pesadas y los neutrones son usados en grandes centros médicos. De ahí que la dosimetría en física médica implique tanto al paciente como al personal y el medio ambiente del hospital. En el primer caso, la exposición a la radiación es intencional a fin de obtener un beneficio directo para la salud del paciente. Su objetivo es evaluar el riesgo o la eficacia de la exposición a la radiación. En los otros casos, el objetivo es verificar la observación de la radiación normativa de protección. Este tipo de mediciones se llevan a cabo mediante el uso de dosímetros termoluminiscentes, basados en el fenómeno de la termoluminiscencia, que es la luz que emiten ciertos sólidos previamente irradiados cuando se calientan a una temperatura por debajo de su temperatura de incandescencia. Midiendo la cantidad de luz producida se puede determinar el tiempo de exposición a la radiación. Así lo explica Juan Azorín Nieto en su texto Dosimetría termoluminiscente y su aplicación en física médica, texto que nos habla de la utilidad de esta herramienta en las dosis de radiación aplicadas a los seres humanos. Licenciado en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y maestro en Física de Radiaciones y Seguridad Radiológica por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Azorín Nieto obtuvo un doctorado en Física por la Universidad Autónoma Metropolitana, estudiando fenómenos de estado sólido como termoluminiscencia y resonancia paramagnética electrónica y sus aplicaciones a la dosimetría de la radiación ionizante, cuya relevancia es primordial en las aplicaciones médicas e industriales de la radiación. Se ha desempeñado como profesor de Física y Matemáticas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y en la entonces Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu del IPN, actualmente CECIT número 11. Es profesor investigador del Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, donde lleva a cabo una labor ininterrumpida de investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y vinculación con el sector médico e industrial de México. De 1969 a 1994 se desempeñó como investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde fue distinguido con los premios Manuel Sandoval Vallarta y Carlos Graef Fernández. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1988. El doctor Juan Azorín Nieto ha publicado más de 110 artículos de investigación en revistas internacionales especializadas, 74 en memorias de congresos y 14 libros. El reconocimiento internacional a su obra se refleja en más de 400 citas a sus trabajos de investigación, algunos en forma sobresaliente.
Ha formado parte de diversos comités científicos dictaminadores y comisiones de evaluación de la comunidad científica a nivel nacional e internacional, como el Comité de Ingeniería del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el periodo 2002-2003. Preside el comité organizador del Simposio Internacional y Congreso Nacional sobre Dosimetría de Estado Sólido, que se realiza anualmente desde 1987 en diferentes sedes. Estimados participantes, recordamos la dinámica del seminario. Ustedes verán que en la plataforma WordPress pueden conectarse a la dirección electrónica WordPress, repensar la física wordpress.com. Ahí encontrarán el foro de esta sesión número 5, donde podrán interactuar con nuestro invitado, así como por correo electrónico o por teléfono. Así es que los invitamos a participar y le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Juan. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por el contrario, gracias a ustedes por esta invitación. Estoy con mucho gusto aquí en mi alma mater. Adelante. Miren, también vamos a dar la bienvenida a las sedes que se conectan por videoconferencia, que en este caso tenemos a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y una sede nueva que se incorpora el día de hoy, que es la Escuela Superior de Medicina. Esperemos contar con su participación más adelante a través de este sistema de videoconferencia. Pero pues, sobre todo también vamos a agradecer a los profesores participantes que de manera individual siguen las sesiones del seminario por internet, como Superior de Físico-Matemáticas, CECIT 12, CECIT 10, CECIT 6, CECIT 5, CECIT 11, 9, y por teleconferencia, en especial a los colegas del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí. Bien, pues ahora, si te parece, maestro Víctor, podemos iniciar con una breve presentación del tema que nos trajo nuestro invitado para iniciar este seminario. Bien, como pueden ver en la primera diapositiva, vamos a hablar sobre el estado actual y las perspectivas de la física médica en nuestro país. Esta disciplina, aunque se remonta a inicios del siglo pasado, formalmente, como vemos en la siguiente diapositiva, fue durante la década de los años 50 del siglo pasado, en que apareció en Europa, y en especial países como el Reino Unido y Suecia, esta disciplina a la que se empezó a llamar física médica. En nuestro país, esta disciplina se inició con la instalación del primer irradiador de cobalto 60 en el Instituto Nacional de Cardiología, creándose lo que podemos considerar como el primer departamento de física médica en México, aunque en aquel entonces pues no se había acuñado el término física médica. En la siguiente diapositiva se nos plantea la pregunta, bien, pero ¿qué es la física médica? Se nos ocurriría que la física médica es simplemente pues, la física aplicada a la medicina. Pero esto es tan amplio que lo que se ha acuñado como física médica es tal como lo muestra esta diapositiva, la definición que nos da la Sociedad Americana de Físicos Médicos, que es la aplicación de las técnicas de la física para ayudar a resolver problemas actuales de la medicina, pero fundamentalmente en lo que concierne a imágenes médicas, radioterapia, medicina nuclear y protección radiológica. Es decir, que es la aplicación de la física a la medicina, pero concerniente solamente con la aplicación de las radiaciones
tanto ionizantes como no ionizantes. ¿Por qué es importante la física médica para nuestro país? En la diapositiva vemos que, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012, la población de nuestro país oscila entre 115 y 120 millones de habitantes, y que la esperanza de vida se ha incrementado hasta 75.6 años. Esto debido a que la pirámide poblacional se ha ensanchado precisamente en la etapa de los 70 años en adelante. Y sabemos que en esa edad es cuando somos más propensos a enfermedades crónico-degenerativas y específicamente al cáncer. Por consiguiente, la física médica y su desarrollo es fundamental para nuestro país. De acuerdo con esta misma encuesta de nutrición y salud, se presentan alrededor de 128,000 a 150,000 casos nuevos de cáncer al año, los cuales llevan a la muerte al 60% de estas personas. Y se espera que en las próximas 2 décadas, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá un diagnóstico de cáncer. Lo que nos muestra este panorama tan aterrador, pues es que la física médica tiene una importancia fundamental en el desarrollo de nuestro país. En la actualidad, nuestro país cuenta con 83 centros de radioterapia, lo que equivale a 0.7 por millón de habitantes. Contamos también con 157 unidades de medicina nuclear, lo que nos conduce a 1.2 estudios por millón de habitantes, y alrededor de 7.400 establecimientos con servicios de radiología, de los cuales la mayor parte son equipos convencionales de rayos X. Solamente 420 son de tomografía computada, 165 de resonancia magnética y más de 600 corresponden a mastografías. ¿Por qué decimos que el físico médico debe tener una preparación universitaria, formal y como mínimo a nivel de maestría? Bueno, porque precisamente por ser la física médica una actividad interdisciplinaria, pues no se puede adquirir esta interdisciplinaridad en una carrera de licenciatura. Y de hecho, pues en mi opinión, se debe ser físico para poder llegar a ser físico médico. Aunque por supuesto no está excluido el que puedan ingenieros biomédicos, ingenieros en energía, ingenieros físicos, entre otros, puedan llegar a ser excelentes físicos médicos. ¿Pero esto por qué? Porque tienen una sólida formación en física. ¿Cuál es la situación actual de la física médica en nuestro país? Actualmente contamos con 125 físicos médicos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayoría, y 42 de ellos egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México, que son las 2 únicas instituciones que actualmente
imparten formalmente la maestría y doctorado en física médica. Aunque en la realidad pues existen muchos más egresados trabajando en física médica, aunque no tengan una formación formal universitaria de físicos médicos. Así hay una cantidad notable de ingenieros biomédicos, de ingenieros físicos, trabajando como físicos médicos y que se han preparado en la práctica directamente en los hospitales. De estos vemos que la mayor parte de ellos trabaja en radioterapia. Solamente el 15% en radiodiagnóstico y el restante 5% en medicina nuclear y resonancia paramagnética electrónica. Por lo tanto, y se hace investigación en México sobre física médica, por supuesto que se realiza, y además investigación de muy alta calidad, que podemos competir a niveles internacionales. Pero, desafortunadamente, son muy pocos los que realizan este tipo de investigación. Y esto debido a la ausencia de posgrados que estén enlazados directamente con los hospitales. De que además de que hay muy pocos laboratorios donde se realiza esta investigación, ¿qué perspectivas vemos para la física médica en nuestro país? Pues vemos que de inmediato se requieren de 500 nuevos físicos médicos. ¿Y de dónde los vamos a sacar? Bueno, pues tenemos que sacarlos de nuestras universidades, del Politécnico, de nuestras instituciones de educación superior. Y vemos que donde se requieren en la actualidad la mayor cantidad de físicos médicos, precisamente en radiodiagnóstico. En medicina nuclear, pues también se requiere un cierto número, y en radioterapia. ¿Qué proponemos para desarrollar esta disciplina en nuestro país? Bueno, se deben fomentar la creación de programas académicos en física médica. En la actualidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, donde laboro, se está abocando a tratar de hacer frente a este problema, y pronto contaremos con una especialización en física médica. ¿Por qué primero especialización y no una maestría o un doctorado? Porque la ocupación del físico médico hasta hace poco tiempo estaba supeditada al médico. Y pensamos que con una especialización el físico médico se pueda ya hablar de tú a tú con el médico. Por supuesto, los investigadores que se vayan formando pues tienen que ser contratados en el sector salud. Entonces se debe buscar la manera de abrir plazas en ese sector salud, en las universidades también, y dar impulso a la creación de nuevos laboratorios que se dediquen a esta disciplina. ¿Qué más se requiere si queremos desarrollar la física médica en nuestro país? Pues se deben incrementar los convenios de colaboración entre las universidades y los hospitales. Porque algo de lo que ha carecido la formación de físicos médicos en nuestro país es precisamente
esa liga entre la universidad y los hospitales. Entonces, también esta nueva especialidad que está proponiendo la Universidad Autónoma Metropolitana tiene la modalidad de ser física médica clínica, es decir, que se apoyará fuertemente en residencias hospitalarias realizadas por estos físicos médicos, de tal manera que el físico médico no sea ajeno a los problemas de los pacientes. Proponemos también que se deban establecer convenios de colaboración con las empresas e incrementar la cooperación con organismos internacionales, que actualmente existe, pero esta se debe incrementar para que podamos tener un desarrollo confiable de esta disciplina. ¿Cuál es el futuro de la física médica en general? Y por supuesto en nuestro país, la física médica vemos que tiende hacia realizar terapias personalizadas. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que los pacientes son únicos. Esto es, no porque un paciente tenga el mismo padecimiento que otro, se va a poder tratar en la misma forma a ambos. Entonces, se debe tender hacia la personalización de las terapias. También la tendencia de la física médica es hacia realizar imagenología molecular y radioterapia adaptativa. Es decir, que podamos predecir cómo, cuándo y en quiénes se desarrollará una determinada enfermedad. Se debe tender también hacia lo que llamamos la terapia guiada por biología. Es decir, conocer las propiedades biológicas de la enfermedad de cada paciente para poder tratarla en forma específica. Esto es el objetivo final de la física médica, será llegar a desarrollar la llamada radioterapia guiada por biología. Esto nos va a permitir impartir la dosis de radiación con muy alta exactitud y muy alta precisión, tanto en espacio como en tiempo. ¿Qué es lo que se pretende? Actualmente, pues los tratamientos de radioterapia, por supuesto, destruyen las células tumorales, pero también dañan órganos sanos. Entonces, el futuro de la física médica debe ser conseguir el matar las células tumorales sin producir daño a los tejidos aledaños. Y esto también se puede conseguir utilizando antipartículas. De tal manera que estas antipartículas, al aniquilarse, liberen una gran cantidad de energía, pero en una zona muy localizada, que es lo que pretende la física médica, o a lo que debe llegar es precisamente a que la energía que va a destruir las células malignas dañe lo menos posible o sencillamente no dañe a los órganos sanos. Y precisamente el éxito de la física médica en un futuro inmediato radicará en explorar la interfase entre imágenes diagnósticas y la
radioterapia. De tal manera que, como lo hemos estado repitiendo, se tienda hacia terapias personalizadas. Bueno, con esto terminaría mi intervención. Una interesante exposición del tema, Juan, que busca y motiva a muchos de los jóvenes estudiantes que están en plena formación a definir sus intereses y su plan de vida a mediano plazo. Sin más preámbulo, damos inicio al diálogo propiamente dicho. En este caso, veo que tu documento de referencia que compartiste con nosotros habla sobre la evolución de la física médica. Vemos que esta tiene una finalidad de detección o diagnóstico, o bien como una finalidad terapéutica. ¿Qué posibilidades existen de que esta física médica sea aplicada de manera preventiva? Y lo acoto aproximadamente la parte de antecedentes genéticos, como el cáncer, donde hay gente que ya se está predispuesta a poder tener un cáncer. ¿Qué posibilidades habría, Juan? Bueno, precisamente la imagenología molecular es a lo que tiende, ¿sí? A prever mejor que curar. En la actualidad, bueno, la física médica se aboca al tratamiento y al diagnóstico, y mientras más temprano sea este diagnóstico, pues más nos acercamos a la medicina preventiva. Ya que, podemos decir, la frontera entre la medicina preventiva y la curativa, pues es muy difícil de establecer, pero mientras más temprano sea un diagnóstico, más estaremos haciendo medicina preventiva. Y de hecho, pues ya se hace una mastografía, es prácticamente preventiva, se me fue el nombre ahorita, para prevenir la osteoporosis, pero se me fue el nombre del tipo de estudio que se realiza, también actuaría como medicina preventiva. Bien, Juan, consideramos que el avance de la tecnología pues es imparable y creo que también en el área de la física médica pues está inmersa, ¿no? Y más con lo que tú nos has presentado, que la física médica va tendiendo hacia usar la técnica de radioterapia guiada por biología, la cual seguramente incorporará pues procesos como tomoterapia helicoidal, radioterapia robótica, androterapia, imagenología molecular, como tú nos lo mencionas, y ya que estas pueden influir en forma de cómo establecer la distribución, la composición y la respuesta biológica a la acción de las radiaciones en los tejidos. ¿Nos podrías dar o hablar brevemente en qué consisten estos términos desde el punto de vista físico para tener un punto de referencia? La tomoterapia, también conocida como radiocirugía, consiste precisamente en lo que hemos estado haciendo hincapié, en que se trate de dañar lo menos posible a los órganos sanos, delimitando el volumen en el que se va a liberar la mayor cantidad de energía. Entonces, lo que persigue la tomoterapia es precisamente conformar el tumor de tal manera que la energía sea liberada exclusivamente dentro del tumor y lo menos posible hacia los órganos sanos. La hadronterapia pues persigue el mismo fin, pero esto utilizando partículas cargadas pesadas.
principalmente protones, aunque pueden utilizarse otro tipo de partículas. Cualquier partícula que podamos acelerar, pues se puede utilizar para tratamiento de cáncer. De tal manera que la planeación se haga en tal forma que estas partículas liberen la mayor parte de su energía dentro del tumor. Y lo que se pretende también es, en algunos casos hay tumores que se mueven, entonces ir a la vez viendo tanto la forma como el movimiento del tumor y a la vez ir irradiando o bombardeando con partículas ese tumor conjuntamente con el desplazamiento de este. Juan, vemos que la vida moderna, los avances tecnológicos hacen que aparezcan y desaparezcan actividades profesionales en ciertas áreas. De acuerdo a lo que nos ha estado hablando con respecto a la especialidad en física médica y de la necesidad de un mayor número de egresados en esta rama, desde tu perspectiva, ¿crees que sea conveniente la formación de una nueva licenciatura que apuntara a una formación más rápida de este tipo de profesionales? ¿O tienes alguna otra idea al respecto? Bueno, como lo dije en mi presentación, en mi opinión, que además coincide con la de organismos internacionales, el físico médico debe tener una preparación mínimo de maestría. ¿Por qué razón? Porque pues sería muy difícil que en el tiempo dedicado a una licenciatura pudiera abarcarse esta disciplina que abarca a varias disciplinas a la vez. Esto es, se debe ser primero físico o tener unas bases muy sólidas de física para poder llegar a ser físico médico. Ya que, ¿qué materias de física utilizamos en física médica? Bueno, pues básicamente física de radiaciones, física nuclear, física molecular, física del estado sólido, física estadística, física de altas energías, física de partículas. Entonces, vemos que si para una carrera de física es difícil tener todas estas bases en lo que se ha dado a llamar la física moderna, pues esto además con las carreras propias de medicina y biología, con las materias propias de medicina y biología que debe tener un físico médico, pues sería prácticamente imposible desarrollarlo en una licenciatura. Entonces mi opinión es que el físico médico debe tener una preparación como mínimo a nivel de maestría. Bien, Juan, también consideramos que se puede hacer o pensar en alguna relación que hay en otras ramas de las profesiones como la ingeniería, en el ámbito de la mecatrónica, la robótica, la informática y algo otras de interés. Y ya que la física médica pues seguramente requiere de estos apoyos o de estos conocimientos o especialidades, ¿estarías tú de acuerdo en que podrán ser parte también de la física médica y adicionalmente también habrá otras áreas del área de ciencias biológicas o del área de ciencias médico-biológicas que conocemos como son las bioquímicas, la ingeniería bioquímica, etcétera? ¿Podrían ser también parte importante de la física médica? Por supuesto, la física médica debe apoyarse fuertemente
en la robótica, que vemos que ahora los nuevos desarrollos de física médica tienden precisamente hacia la radioterapia robótica. Y podemos mencionar el CyberKnife, que es pues una combinación de, digamos, podríamos considerarla como una combinación de una tomografía computada con un acelerador lineal. Entonces, y esta va precisamente siguiendo tanto el contorno del tumor como si éste tuviera algún movimiento, pues también detectarlo y poder irradiar el tumor in situ. Por consiguiente, pues sí, la física médica debe estar íntimamente relacionada con la robótica, con otras ramas de la ingeniería, incluso con el derecho, con biología, con medicina, ya que el físico médico tiene que ver con todo ese tipo de actividades. Bueno, cuestiones muy, muy interesantes, muy importantes, porque a eso lleva a lo que tú nos mencionas del hecho de focalizar perfectamente bien la radiación hacia el blanco que quieren ustedes, o el médico, el físico médico, extirpar o eliminar, ¿no? Es la tendencia de la física médica. Muy bien. Bien, ahora vamos a iniciar la segunda parte del diálogo, que, de acuerdo a la mecánica de nuestros seminarios Repensares. Les invitamos a que las sedes que están conectadas por videoconferencia les voy a ceder la palabra. En este caso vamos a dar la palabra a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para que hagan su intervención. Por favor, adelante, biológicas. No se escucha. Lo tenemos, tenemos. No tenemos el audio del centro. Maestro Andrés, nada más una observación, no tenemos el audio, parece ser que hubo un problema por ahí. En cuanto al micrófono, es probable que se zafe, es muy sensible el que tenemos ahí en Ciencias Biológicas. Si está por ahí el colega Aarón para que le pudiera apoyar. Ah, perfecto. ¿Sí nos escuchan? Ahora ¿Nos sí. escuchan ya? Ahora sí. Ah, perfecto. Ha habido algunas fallitas, pero son pequeñas. Le comentaba yo, estamos con los alumnos de Ciencias Biológicas muy interesados en la conferencia, y nos llena de interés el darnos cuenta del estado actual de la imagenología, el diagnóstico oportuno de problemas tan serios como el cáncer, y plantearnos qué tan lejanos estamos de aquel escáner del Dr. McCoy en Star Trek. El gobierno será el encargado de propiciar el desarrollo de la física médica, ¿o será el mismo mercado de la salud el que impulsará el desarrollo de profesionales en esta área? Bueno, en nuestro país vemos que es muy difícil que la iniciativa privada tenga precisamente iniciativa para preparar personal. Entonces creo que en principio el que debe hacer frente a estas necesidades pues es definitivamente el gobierno y las instituciones de educación superior. Muy vale. ¿Alguna pregunta? Bien, les agradecemos Muchas gracias. La palabra. Vamos a continuación a darle la palabra a uno de los especialistas en esta parte de la medicina,
la Escuela Nacional Superior de Medicina, si tienen por ahí su intervención, les pediría de favor que se presenten como su nombre, si tienen alguna academia a la que pertenezcan, y su intervención, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Armando Méndez Garrido. Soy del doctorado de Ciencias Físico-Matemáticas. He trabajado sobre la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, bueno, ¿sí me habían oído? Sí. Sí, sí, he estado yo trabajando sobre de la enfermedad de Alzheimer, pero con resonancia paramagnética electrónica. Y bueno, me interesó la plática porque habla referente a la física aquí en nuestro país. Y bueno, tengo algunas dudas que le quisiera externar al doctor. ¿Usted cómo piensa que la física se puede aplicar mucho más allá en referente a la resonancia paramagnética electrónica? Porque usted habló mucho sobre de física nuclear, y también quisiera saber si usted cómo ve la perspectiva de que los médicos, biólogos se den cuenta de del poder que tiene la física sobre las áreas médico-biológicas. Bueno, la resonancia magnética nuclear, de hecho, se está utilizando ya, o sea, estamos haciendo uso de la física, en este caso, para obtener imágenes, sin necesidad de utilizar radiaciones ionizantes. En cuanto a la otra pregunta, era, perdón si se me fue, si me puedes repetir. Sí, mi duda es, bueno, hay mucha gente que todavía no entiende el poder de la física sobre la parte de la salud, y quisiera saber cuál es su perspectiva respecto a la física y en las otras áreas de las ciencias de la salud. Bueno, precisamente la labor del físico médico es también tratar de convencer a la gente que la física es importante en la medicina. Entonces, debíamos pugnar porque en las escuelas de medicina se impartieran también materias de física. Porque aunque no vayan a ser físicos médicos, pues el médico tarde o temprano se va a enfrentar a la tecnología, y lo estamos viendo, que en algunos casos la tecnología está rebasando al médico. Entonces se hace urgente la intervención del físico médico en esas situaciones. Entonces, ¿alguna otra intervención? Sí. Entonces, ¿usted cree mucho que, o es muy necesario que la gente se empiece a enterarse de que la física y las matemáticas también son muy necesarias dentro de las otras áreas de las ciencias de la salud? Sí, debemos hacer conciencia de eso. Bueno, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, desde hace muchísimos años, cuando yo trabajé allí, ya se ha dado importancia a las materias de física y matemáticas. No sé, en el caso particular de la Escuela Superior de Medicina, pero deberían, en mi opinión, contar con materias de física, porque pues el médico, ya lo mencionaba yo, se enfrenta a los retos de la tecnología en la actualidad. ¿Usted qué piensa sobre de algunas escuelas que quieren eliminar ciertas materias de física y de matemáticas? Dicen que ya no son muy necesarias.
Entre ellas es el cálculo y la física, porque en muchos lugares están eliminando la física como una materia no esencial. No estoy enterado de eso, pero si es así, creo que es un grave error. Porque, en mi opinión, la física debe enseñarse desde el kinder, desde que el niño empieza a tener uso de razón, pues entra en contacto con la física. Y los padres o los abuelos tenemos que enseñar a los niños que la física es importante. Entonces, no concibo yo una escuela de cualquiera que sea su denominación que pretendan eliminar las materias de física. Estas deben estar en cualquier disciplina. Incluso un abogado pues, debe tener ciertas nociones de física, por poner el caso más extremos. ¿Por qué? Porque la física está en todo. Para donde quiera que volteemos o que nos hagamos, allí está la física. Agradecemos a las sedes conectadas sus intervenciones. A continuación vamos a dar paso a algunas de las preguntas que han llegado al foro, que es un tema que ha despertado bastante interés por parte de los colegas participantes. Les recuerdo también a las escuelas que recién se están conectando, la participación informada del documento de referencia, una lectura previa, nos guía un poco más hacia la reflexión de la sesión del día de hoy. Bien, la maestra Leticia Ibarra González del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí expone en el foro de discusión la siguiente inquietud. ¿Existe en la actualidad programas formales de residencia para los profesionales de física médica en nuestro país? No existen. Y precisamente en la Universidad Autónoma Metropolitana es lo que pretendemos implementar, el que haya programas formales de residencia para los físicos médicos en los hospitales. Obviamente esto ha sido muy complicado porque nos mencionaban que las residencias médicas tienen que ser aprobadas y de hecho son financiadas por la Secretaría de Salud. Y pues sabemos que tratar con la Secretaría de Salud es un poco complicado. Bien. La maestra Ofelia Rocha Camarillo, de la Academia de Física del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, de otra sede, señala lo siguiente: en el uso de radiación e isótopos, ¿cuáles son los más utilizados en México y si existen desechos radioactivos, cuáles son las reglas para poder ser confinados, o si tienen algún conocimiento de este problema que pudiera surgir? Bueno, esto es muy amplio. En medicina se utilizan infinidad de fuentes radiactivas y como en algún lado lo mencionaron, pues se utilizan rayos X, radiación gamma, partículas beta, partículas alfa, electrones acelerados, y pues no podemos decir que unos se usan más que otros, aunque por ejemplo las llamadas bombas de cobalto, que no es más que un dispositivo que nos permite irradiar con una fuente de cobalto 60 que emite radiación gamma, están siendo reemplazados muy rápidamente por los aceleradores lineales. Bueno, y la inquietud de la profesora es: ¿y qué se hace con esos desechos? Bueno, por ejemplo, si se tiene que desechar un irradiador de cobalto 60, para eso existe en nuestro país un almacén de desechos radiactivos administrado por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
en el cual se depositan las fuentes que ya no se van a utilizar. Lo mismo ocurre con las llamadas fuentes abiertas, que son las utilizadas en medicina nuclear, que bien pueden estar en forma de solución y que se administran directamente al paciente, ya sea inyectadas o en forma oral. Estos desechos, ¿cómo se tratan? Bueno, pues de la misma manera, primero se confinan en el lugar donde se utilizaron, en el hospital, y posteriormente se trasladan al depósito de desechos radiactivos. El documento de referencia leído en pantalla, en el foro de la sesión, la maestra Fabiola Escobar Moreno, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE, publica la siguiente pregunta, de acuerdo al número que marcases en el documento. Dice: respecto al número de físicos médicos que se requieren en nuestro país, pusiste una cifra de 550, según el documento de referencia, ¿este número requerido es por año, por quinquenio, por lustro, o cómo funciona esa No, sería la necesidad inmediata. Por año, pues quizá cubriendo esos 500 que se requieren en forma inmediata, por año quizás serían unos 10, 15 físicos médicos los que se requirieran. Pero en forma inmediata, pues requerimos de alrededor de 500 físicos médicos. Para dar respuesta a una problemática de manera inmediata, se puede decir. Inmediata, exactamente. El maestro Pedro Cruz Martínez señala que en base a tus investigaciones y al estudio de la física médica, ¿consideras aceptable el porcentaje en materia de prevención y tratamientos para contrarrestar las diferentes enfermedades que hoy en día conviven con nosotros? ¿Qué tan altas son las probabilidades de que se mejoren los servicios de salud en nuestro país? Esa pregunta que creo que no me compete. Más bien, eso habría que preguntárselo a los encargados de los institutos de salud. Sin embargo, pues creo que se está haciendo frente a las necesidades, pues en una forma, podría decir que apropiada, y de hecho, les mencionaba, pues la tecnología en algunos casos está rebasando a los médicos y a los pocos físicos médicos que existen en la actualidad. Bien, maestro. Le cedo la palabra, maestro Francisco. Bien, pues lamentablemente estamos llegando al fin de esta interesante charla, conferencia, y le vamos a pedir a Juan que nos brinde una breve conclusión del aspecto tratado en esta sesión. Bien, pues mi conclusión es precisamente, más que conclusión, sería un llamado a las autoridades de salud y de las instituciones de educación superior, el que vuelvan la vista hacia la física médica, que es algo, una necesidad imperiosa de nuestro país. Entonces, es algo que debe ser apoyado e impulsado, y más específicamente la física médica clínica, es decir, que se contemple la residencia hospitalaria de los físicos médicos. ¿Qué mensaje le darías a los colegas de ciencias biológicas en donde tuviste un paso muy importante y dejaste mucha huella biológicas? Bueno, pues primero que nada un saludo hay algunos compañeros que en aquellos lejanos tiempos
fueron mis compañeros que todavía están en ciencias biológicas. Yo tengo un recuerdo muy grato de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, porque es un recuerdo de juventud, ¿no? Era yo muy joven cuando trabajé en esa escuela y pues siempre me ha gustado dar lo mejor de mí y creo que lo di a la Escuela de Ciencias Biológicas. Y pues como todo forma parte de nuestra formación, aunque yo estudié en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, pues gran parte de mi formación se llevó a cabo en contacto con los estudiantes de ciencias biológicas, de los cuales pues veo con mucho gusto que ahora algunos de ellos están en puestos directivos del Instituto Politécnico Nacional, incluso algunos llegaron hasta puestos directivos de la Secretaría de Educación Pública, y para un maestro esto es algo muy satisfactorio. Muy bien. Bien, de alguna manera creo que, maestro Juan, seguramente nos apoyarías a seguir contestando las respuestas a las preguntas, más bien, de algunas que han quedado en el tintero y que han llegado por el foro, por otros medios, que no será posible contestar pues en esta ocasión. Pero de todas maneras, pues te pediríamos tu apoyo para que a través de la plataforma o del foro se sigan contestando estas preguntas que vayan llegando durante el proceso. Por supuesto, trataremos de dar respuesta a las preguntas que lleguen con mucho gusto. Gracias. Pues gracias Juan, gracias Víctor, y gracias a todos los que están presentes y nos han acompañado en esta sesión, y nuevamente los invitamos para las próximas sesiones de los repensares. Entre ellos les recordamos que el día de mañana, miércoles 27, la sesión número 70 del seminario Repensar la Bioquímica, con el tema problema didáctico y filosófico de trabajos prácticos de las TICs, a las 13 horas. Mañana miércoles también estará la sesión de matemáticas, repensar las matemáticas, con el tema problema didáctico y filosófico de la desaxomatización de las matemáticas, a las 11 de la mañana. La sesión 31 del seminario Repensar la cultura financiera, el 10 de septiembre, y nuestra próxima sesión del seminario Repensar la física, que será la número 6, la vamos a tener el día 23 de septiembre con el tema las calorías no se comen. Esto abordaría el tema implícito del concepto de energía y la física. De tal manera que los invitamos a todos a que nos sigan en esta transmisión, y en especial para nosotros sería muy importante a la sesión de Repensar la física nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.